Frecuentemente he advertido a través de mis puntos de vista sobre la prensa secular y la manera como la conciencia del papel periodístico ha ido decreciendo, es decir, la importancia del periodismo ha ido decreciendo. He mencionado cifras en otras ocasiones, he mencionado ejemplos claros de cómo se utiliza el lenguaje para manipular, cómo una agencia tan importante como Associated Press básicamente establece y toma decisiones que tienen que ver con la biología, ¿no? Básicamente diciendo cómo los periodistas tienen que utilizar el lenguaje llamado inclusivo, básicamente de la ideología de género. Y sigo advirtiendo sobre la manipulación de la prensa, incluyendo algo que puede ser sutil y en consecuencia que se escape a nuestra atención, ¿no? Y por eso es que el católico que quiere estar informado, las personas católicas que quieren estar informadas, tienen que ser personas que comprendan que tienen que recurrir a más de una fuente regular, ya sea para sus noticias locales, ya sea para sus noticias internacionales, ¿no? Y esto se nota en el hecho que la prensa también elige qué cosa cubrir, ¿no? Entonces, muchas veces se publican numerosas noticias sobre un tema y se ignoran noticias sobre otros temas. Les pongo un caso genérico. En la radio pública norteamericana, que tiene una sede en Colorado, donde yo vivo, pero que publica historias de la radio nacional, resulta que anuncia un reportaje radial sobre cómo la violencia está contaminando la discusión sobre el aborto en los Estados Unidos después de la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Y la violencia física. Entonces lo anuncian, se van, digamos, a promoción institucional, y en la promoción institucional yo pienso, caramba, esta es una sorpresa, de verdad, es una sorpresa. Finalmente, NPR, ¿no?, de National Public Radio, NPR, finalmente va a abordar el caso de el ataque masivo, pero masivo, ¿no?, que se está produciendo de centros de crisis de embarazo, de centros pro vida. Cócteles Molotov, pintas, roturas, ingreso de personas enmascaradas a la clínica donde insultan y gritan a las personas, a los voluntarios, intimidan a los voluntarios, fuerzan a que se cierren. Y regresa el programa después de los avisos institucionales, y el programa es un programa dedicado a una clínica de aborto, que es una de las pocas clínicas en Estados Unidos de abortos del tercer trimestre, de un médico en la ciudad de Boulder, en Colorado, que es el que ha recibido la mayor cantidad de protestas y de ataques de personas que están en contra del aborto, ¿no? Entonces, la clínica de este doctor, está en realidad el abortuario, porque la clínica es un lugar, pues, donde se salva vidas, ¿no? Entonces, en este abortuario, este doctor, es verdad que ha recibido muchas amenazas y que un médico, un abortista de tercer trimestre, fue asesinado por un extremista, y esos extremistas existen, ¿no? Y el movimiento pro vida, el auténtico movimiento pro vida, se ha distanciado significativamente de ellos, pero la prensa secular siempre cubre las protestas de los pro vida, que son protestas pacíficas, extremadamente pacíficas, que son protestas de oración, con algunos ataques muy peligrosos, pero algunos ataques que ha recibido este doctor. Entonces, este doctor hace el último ataque físico que ha recibido, debe haber sido hace 15 años, ¿no? No digo que poca cosa, no digo que esté justificado, jamás. Pero NPR elige cubrir la noticia de un abortista viejo,
que ya está por retirarse, ¿no? Que hace aborto del tercer trimestre. Hermanos, aborto del tercer trimestre para los que no llevan bien la cuenta, porque yo también me veía confundido con este tema de los trimestres, ¿no? O cuántos meses tiene tu bebé, o cuántos días tiene tu bebé, unas cuentas que a veces a los hombres pues se nos complica, ¿no? Pero el tercer trimestre es lo que significa que son bebés que tienen 7, 8 o 9 meses en el vientre materno. Entonces estamos hablando de bebés que ya tienen la posibilidad de vivir fuera del vientre materno, 7 mesinos, ¿no? Entonces lo que hace un abortista de tercer trimestre, y por eso es que hay tan pocos, es básicamente inducir el parto de un bebé y matarlo antes de que termine de salir del canal uterino, ¿no? Entonces básicamente es un bebé que nace muerto. Entonces pocas cosas se me ocurren más espeluznantes que esas, pero el reportaje no fue para hablar de lo que está pasando en este momento, donde la FBI debería estar investigando estos casos porque son crímenes federales, ¿no? Están aconteciendo simultáneamente en varios estados de Estados Unidos, ¿no? No está haciendo nada al respecto. Ya ven ustedes solo la selección de la noticia, y claro, la noticia, como es un reportaje radial, está muy bien hecho, ¿no? Música triste cuando este abortista habla de, sí, una vez pasó gente disparando y las balas llegaron y casi le tocan a una de las personas que trabajaba, entonces por eso he puesto vidrios que son blindaje antibala y tal y cual, ¿no? Entonces lo ponen como un héroe. Y nunca he visto uno de los medios seculares nacionales cubrir este tema. Le pongo otro ejemplo más reciente, porque es inminente, digo, este tema de los centros de crisis de embarazo no es viejo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que continúa, sigue pasando. Pero un caso reciente que se cerró, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista periodístico, es el del asesinato de 4 musulmanes de distintas edades, 4 varones musulmanes, en la ciudad de Albuquerque, que es la ciudad más grande de Nuevo México, ¿no? Del estado de Nuevo México. En esta ciudad hay una comunidad muy grande de pakistaníes y de afganos. Y en general, la población local ha acogido a estos musulmanes, tienen sus mezquitas, ¿no? Sus sitios de oración, mantienen sus tradiciones culturales, las mujeres usan su cobertura de cabeza o más, digamos, extrema, pero esta comunidad ha vivido apaciblemente practicando su religión como los cristianos no la pueden practicar en sus países de origen, ¿no? Como no pueden practicarla en Afganistán, como no pueden practicarla en Pakistán. Pero eso está muy bien, eso demuestra la absoluta superioridad moral y cívica de comunidades que son de origen cristiano. Y de pronto, en el lapso de una semana, asesinan a 4 musulmanes, ¿no? Y 2 durante la semana y 2 más el fin de semana. Y estas personas aparentemente no están conectadas entre sí, no tienen distintas edades, no son parientes. Entonces inmediatamente se sospecha una ola de asesinatos de carácter religioso, es decir, de odio, ¿no? Y en general, en Estados Unidos, como en otras naciones, cuando se asesina a una persona por razones de su credo, de su sexo, de su grupo étnico, etc., al asesinato se le incrementa el odio, ¿no? Para precisamente desalentar el crimen de odio. Entonces, acá se comienza una investigación
Y los grandes medios, nacionales, el New York Post, el New York Times, el Washington Post, etcétera, comienzan a cubrir esto. Y claro, hablan de quiénes son los asesinados, cómo no están vinculados y cómo Albuquerque siempre ha sido una sociedad muy tolerante, pero también es una sociedad, digamos, es un estado donde hay una cultura de cacería, de armas, porque la gran mayoría del territorio estatal, del territorio del estado, es rural, ¿no? Y justamente comienzan poco a poco a insinuar que últimamente ha habido mucho odio, ¿no? Que ha habido mucho supremacismo cristiano, ¿no? Mucho nacionalismo cristiano, que básicamente un nombre que le ha dado la prensa para referirse a los norteamericanos blancos cristianos, incluyendo muchos católicos, que simplemente son favorables a una aproximación conservadora a la sociedad, ¿no? Que no se enseñe ideología de género en los colegios, que se aliente el patriotismo, etc., ¿no? Y existen algunos grupos extremos que se dicen cristianos, etc., sí, pero la prensa liberal ha estado uniformizando a estos extremos con el resto de personas que pueden ser mis vecinos, literalmente, ¿no? Que son mis vecinos, que son parroquianos de mi parroquia, ¿no? Simplemente cristianos que creen que el país no debe ser paganizado masivamente porque existen minorías que no solamente quieren ser aceptadas, sino que quieren imponer su forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, insinúan esto y un día el New York Times publica un importante artículo, ¿no? Envía un par de corresponsales y publica un importante artículo que sale entre sus artículos de Breaking News, ¿no? Por mi trabajo yo tengo que estar suscrito al New York Times y por mi trabajo recibo las alertas, ¿no? Y el New York Times debe mandar entre 4 y 6 alertas de Breaking News al día, ¿no? Y un día todas las alertas tienen que ver con Trump, que ya ni siquiera es presidente, ¿no? Pero que lo están juzgando en Nueva York, que el FBI entró en su casa a Mar-a-Lago, o sea, hay esta obsesión, digamos, de Trump, que por si acaso no digo que sea un bebito de pecho, ni lo defiendo, pero más bien me refiero a que el hecho es que ya el tema es cansino y ya uno duda si es que esto da pues para Breaking News. Bueno, entre sus Breaking News de ese día, en la mañana, incluyen esta noticia sobre el temor, ¿no? Del surgimiento del nacionalismo blanco en Albuquerque, que por sí misma es una ciudad tolerante, es una ciudad muy demócrata, ¿no? Es una sociedad tolerante. Resulta que en Nuevo México no es que haya un montón de blancos, ¿no? Por si acaso Nuevo México es en realidad Viejo México, se debería llamar, porque están la mayoría de los hispanos que son de Nuevo México, son hispanos que tienen ahí 300 años, están ahí desde que llegó Cabeza de Vaca, ¿no? a esa región y a la costa del Golfo, ¿no? Y son familias muy tradicionales hispanas, o sea que no son blancas. Hay blancos, ¿no? Hay gente de apellido blanco, pero Nuevo México es también, junto con Arizona, con el estado vecino, los estados con la población más grande nativoamericana. Entonces, quien va a Albuquerque va a ver una ciudad donde hay blancos, pero no son la mayoría son los hispanos viejos, no, también hay inmigrantes, pero no hispanos, digamos, solamente hispanos inmigrantes, ¿no? Entonces, es un poquito neoyorquino pensar pues que hay un gran movimiento pues de supremacistas blancos. Bueno, en la noche de ese día, de ese mismo día donde el New York Times envía este Breaking News, la policía de Albuquerque captura al sospechoso, ¿no? Y resulta que el sospechoso
es un pakistaní musulmán, el asesino de estos 4 musulmanes. Y claro, estos 4 musulmanes para la prensa no estaban relacionados, pero para este musulmán sí. ¿Y por qué los mató? Porque este pakistaní que es de una rama musulmana sunita, ¿no?, estaba profundamente enojado hasta matar con las personas que él creía, en su mente, creía que habían contribuido a que su hija terminara casándose con otro musulmán, pero que era de otra rama islámica que es chiita. O sea, este era un lío 100% intraislámico. Y resulta que el temor, pues, del nacionalista blanco, que estaban relamiéndose, esperando cuando capturaban a un cristiano blanco que iba a mandar el rollo de que yo soy partidario del presidente Trump y soy cristiano y creo que hay que matar a los musulmanes, nunca llegó. Lo que llegó fue esta otra noticia. Y yo todavía estoy esperando el breaking news del New York Times diciendo capturan al asesino de esta enorme noticia que nosotros habíamos venido cubriendo. Nunca llegó. No la cubrió. O sea, salió en una historia menor ahí perdida en el periódico, ¿no? En el periódico, digo, imposible de encontrar en el digital. Yo no estoy suscrito a ningún medio impreso, ¿no?, a estas alturas. Entonces, no es que miro el periódico, ¿no? Entonces, una vez más, hermanos, advertirles, por eso es que se necesitan medios alternativos, por eso es que tenemos que buscar medios alternativos, porque estos medios, como el New York Times, deciden qué noticia es importante y qué noticia no es importante. Resulta que la captura del asesino no es importante, pero las especulaciones de que podía ser un cristiano el culpable de esos asesinatos sí es importante. Esa es una de las múltiples formas como manipulan el conocimiento y en consecuencia nuestra habilidad de actuar. Que tengas un buen día.